Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Y nosotros estamos aquí en vivo con este día que es un infierno, con este día que, bueno, pensemos, hay gente que le está pasando más complicada, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ni le cuento, con un apagón importantísimo. Nosotros aquí en la capital entrerriana, altísima sensación térmica, mientras agradecemos a quienes nos acompañan, nos permiten sostener desde hace tantos años este programa, nosotros les decimos que hoy aquí en el debate vamos a aprender de enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué le digo que vamos a aprender? Porque ustedes vieron que la semana pasada se habló mucho, hubo campañas de concientización, vinieron a hablar, pero hay un trabajo de base que se está haciendo con mucho esfuerzo por quienes son protagonistas. Y por ahí nosotros no tenemos tan en presente qué universo de personas abarcan las enfermedades poco frecuentes. Hoy vamos a aprender del desafío diario de vivir con una enfermedad poco frecuente. Por eso ya mismo presento primero a los del panel, le doy las buenas tardes porque realmente le agradezco que hayan tenido que transitar la ciudad de Paraná para venir a nuestro programa. Y nosotros vamos a presentar a la señora Perla Falcón, que bueno, ella es una insignia que tenemos dentro de la farmacología local. Bueno, tiene unos trabajos de investigación muy importantes y de eso vamos a hablar, porque cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, también hablamos de medicamentos especiales. ¿Cómo andamos? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor hablar por este canal y sobre todo un honor que tú me hayas invitado. Y gracias, Perla. Hay un aprecio personal muy importante contigo, así que sí, muchísimas gracias. Gracias, Perla. En cuanto a lo que se refiere a enfermedades graves... ya vamos a tomarnos el minutito. Ahora los presento. ¿Me permitís? Muy bien, porque incluso tengo gente por Zoom que nos van a dar un marco donde ustedes van a escuchar de lo que vamos a hablar. Mariel Bordenaves Hubertis, lo dije bien, Hubertis, exacto. Coordinadora de CREMSER, Centro de Referencia en Enfermedades, Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras. ¿Cómo andamos, Mariel? Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por tu invitación. Como siempre, tan comprometida con la comunidad. Y Gustavo Perren, un amigo también, una persona muy reconocida, con mucho trabajo. Él es familiar de una niña, es el papá de una niña que tiene una enfermedad poco frecuente y también vamos a hablar con ellos porque el testimonio, cuando es en primera persona, adquiere otro valor. Mientras tanto, vamos a ver si ya tenemos por Zoom a Luciana Scatti Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Está en línea? Estoy acá, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Luciana. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, nosotros para darle un marco de referencia, esto es un ping-pong de preguntas para saber por qué hay una Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, hace cuánto están y cuál es la lucha que hoy por hoy ustedes se embarcan. Bueno, existimos porque hemos visto que las enfermedades poco frecuentes, si bien cada una de ellas afecta a muy poquitas personas, en nuestro país la define la ley 26689, que determina que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta a una o menos persona cada 2.000 habitantes. Y entonces lo que vimos es que la problemática de falta de información, pocos especialistas, la dificultad en el abordaje del acceso a la salud de esta población, en la individualidad era muy difícil y entonces vimos que era preciso juntarnos, reunirnos distintas organizaciones de distintas enfermedades poco frecuentes para poder trabajar conjuntamente en mejorar esta realidad que vivimos casi 3.6 millones de argentinos en nuestro país. Y así creamos la federación, que hoy está compuesta por 113 organizaciones individuales de distintas enfermedades, lideradas por pacientes o familiares. Y esta buena práctica hizo que allá por el 2011 se sancionara esta ley, que es muy importante porque habla del cuidado integral de la salud, una cuestión que es muy, muy necesaria para poder abordar
estas realidades que son bastante distintas a otras enfermedades más prevalentes, sobre todo por esta problemática. Y bueno, y la Federación ya hace más de una década que estamos trabajando para reunir un poquito cuáles son estos problemas que cada población tiene en los diferentes lugares del país y buscar el espacio de intercambio, de diálogo con los interlocutores, obviamente con el propósito de mejorar esta realidad, de establecer políticas públicas que puedan beneficiar a toda la población. Políticas públicas, hablamos de coberturas de obra social y eso. Digo, algunas enfermedades poco frecuentes en las que se trabaje más que otras o en las que afecta a un universo de personas en mayor grado que otras. Bueno, nosotros como federación velamos a que esta temática se trabaje por igual. Evidentemente estas enfermedades que están en el piso de 1 en 2.000 habitantes, hay más población, pero eso no quiere decir de que solo trabajemos por ellas, porque justamente se hace como todavía más cuesta arriba la realidad de estas otras enfermedades que tienen una prevalencia de 1 en 5 millones de habitantes, por ejemplo, y que entonces se cuentan de a cientos, pero a nivel global estas personas. Entonces ahí es la importancia de esta articulación, pero no solo a nivel nacional, en nuestro caso con las diferentes jurisdicciones provinciales, sino también de modo transfronterizo por justamente esto, ¿no? Que quizá el conocimiento sobre el manejo o el tratamiento o alguna situación de seguimiento, bueno, quizás ese conocimiento esté en otro país y de ahí la importancia de trabajar articuladamente para que esta población pueda tener una respuesta certera, ¿no? A cómo abordar. Estamos hablando que solo el 5% de las más de 10.000 enfermedades que están clínicamente definidas tienen un tratamiento específico aprobado en algún lugar del mundo. Entonces, bueno, la dificultad realmente es muy amplia en tener ese conocimiento, ese saber, y obviamente en este anhelo que todos esperamos es que en un próximo tiempo, corto plazo, pueda cada vez más la ciencia darnos respuestas sobre estas enfermedades. Luciana, te agradezco por este tiempo. Queríamos darle un encuadre, estamos con referentes de la provincia de Entre Ríos, no solo por lo que significa la enfermedad poco frecuente, sino también echando una mirada a la farmacopea específica, lo que significa eso, el trabajo que demanda y la necesaria solidaridad que hay que tener en la mirada para ponerlo dentro de las políticas públicas, ¿no? Sí, es muy enriquecedor la mirada que puedan tener los profesionales, los necesitamos esa articulación, ese abordaje interdisciplinario, así que bueno, les deseo una tarde muy enriquecedora para poder aportar más conocimiento a estas enfermedades. Gracias, Luciana. Bueno, representante es Luciana, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Mariel hizo un contexto bastante importante de lo que significa y del gran desafío. ¿Cómo estamos en Entre Ríos? Bueno, la diferencia sería con FADEPOF, que es una entidad, digamos, de tercer grado, es decir, que reúne asociaciones voluntarias. En cambio, el CREMSER es una institución creada por ley y que depende del Ministerio de Salud. En la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, en el año 2014, se sanciona la ley 10.291, creando este centro de referencia epidemiológica, no solo de enfermedades poco frecuentes, sino también de anomalías congénitas, cosa que el lunes fue el Día Mundial de las Anomalías Congénitas. Son cuestiones, son patologías que se tocan en cierto punto porque ambas tienen que ver con la genética. Tanto en las enfermedades poco frecuentes como en las anomalías congénitas interviene el factor genético en la mayoría de ellas, no en todas. Entonces, el centro creado por ley, ¿para qué sirve o para qué sirvió? ¿Cuál fue la idea del legislador? Crear una institución que sirviera para registrar las anomalías congénitas o las enfermedades poco frecuentes que se dan estrictamente en la provincia de Entre Ríos y también para adherir a la ley nacional de POF, que es la 26.689, como explicaba Luciana. O sea, nuestra provincia tiene el honor, si vamos al caso, de haber sido la primera provincia argentina que adhirió a la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. Exacto. Y voy a Perla, que recién yo la interrumpía,
Y nos vino bien la introducción que hicieron porque hablaba de la necesidad de la transversalidad, de trabajar con organizaciones, de trabajar desde la interdisciplina, desde qué manera la farmacia, la farmacopea aporta a esta problemática. Nosotros los farmacéuticos, sobre todo los farmacéuticos formulistas, hacemos un aporte muy importante en el tema de las enfermedades poco frecuentes, ya que si bien la tecnología, la industria farmacéutica ha hecho grandes avances, sobre todo los conocimientos de la genética han hecho un avance súper importante, cada vez más grande, aún no se ha logrado tener medicamentos sintéticos que puedan abordarse en cuanto al tratamiento de estas enfermedades raras. ¿Qué queremos decir cuando decimos medicamentos sintéticos? Los medicamentos sintéticos son justamente aquellos medicamentos que se obtienen en la industria a través de nuevas moléculas que se van encontrando y que tienen relación con esa mutación genética que puede haberse producido en los cromosomas al momento de ser engendrado un individuo. Pese a que ya hay muchos medicamentos dentro de ese orden, falta todavía un montón por llegar a decir que ya tenemos medicamentos para enfermedades raras. Nosotros los farmacéuticos, los que hacemos fórmulas magistrales, justamente mientras tanto vamos paliando un montón de esas dificultades. Son investigadores a partir de una patología. A partir de una patología se determina, por ejemplo, que determinada patología tiene un problema de carencias de determinados elementos que nosotros, desde nuestro laboratorio de la farmacia, podemos aportar haciendo medicamentos incluso con presentaciones que pueden ser adecuadas para el paciente. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, hay que hacerle un medicamento en gotas o un medicamento en jarabe. Podemos hacer distintas combinaciones, algunas combinaciones de enzimas, combinaciones con vitaminas, combinaciones con minerales, que son las que van a suplir ciertas carencias que tienen esos pacientes y que son una de las causas por las cuales se ha producido la enfermedad que están produciendo. Perfecto. Nosotros desde nuestro lugar podemos suplir con esos medicamentos que se hacen con las técnicas farmacéuticas adecuadas para lograr un medicamento que sea lo más eficaz posible y con resultados prácticamente garantidos. Ahí hacemos una pequeña pausa y me voy al testimonio en primera persona. Yo lo decía, seguramente cuando uno sentado desde el confort de su casa escucha hablar de esto, dice, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Ahora, cuando el aprendizaje es un desafío que le pone a uno la vida, porque en nuestra familia tenemos un pariente, un vínculo directo con alguien que tiene una enfermedad que arriba, una enfermedad poco frecuente, se plantea el gran desafío. Por eso estamos con Gustavo, que es papá. Contanos dónde vivís, Gustavo. Yo quiero aclarar lo que Gustavo dio un testimonio muy interesante cuando hablábamos de fibrosis quística, porque tu hija tiene fibrosis quística. Sí, mi hija menor, la más chica, María Josefina, tiene fibrosis quística. Y mi camino y el de mi familia con respecto al tema de las enfermedades poco frecuentes se inicia cuando mi hija mayor, María del Rosario, tiene pseudotumor cerebri. Se le diagnostica eso cuando ella tenía 3 años. Y ahí conocimos un colectivo de pacientes y una realidad que nosotros como familia, con mi señora, desconocíamos. Ahí también tuvimos la suerte de que yo empecé a trabajar en la farmacia de
de Perla, y el tratamiento a mi primer hija, María del Rosario, se lo pudimos hacer gracias a la formulación magistral. El médico en el Hospital Garrahan le prescribió como tratamiento la cetazolamida de 250 miligramos acompañada de cápsulas de bicarbonato de sodio de acuerdo al ionograma. Gracias a Dios, María del Rosario le fue muy bien con ese tratamiento, por eso las fórmulas magistrales son seguras, son efectivas, son de calidad garantida, siempre y cuando se realicen en el laboratorio de una farmacia habilitada bajo las normas de buenas prácticas de preparaciones en farmacia. Ahí estaba, porque seguramente cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, fórmulas magistrales, la gente no lo pueda llegar a inteligir en el caso de saber y tratando de hacer una traducción, y corríjanme si no, es decir, la industria no lo provee, el médico lo debe recetar y debe haber una investigación previa, no es que uno va a una farmacia y diga y me junta esto cual si fuera receta, ¿no? Claro, porque en primer término tenemos que conocer las sustancias que el médico receta. En segundo lugar, tenemos que saber cuál es su comportamiento a la hora en que la tenemos que transformar en un medicamento y cuál es la forma farmacéutica más adecuada para que ese medicamento o esa formulación sea lo más efectiva posible. Es decir, que se llegue a lograr un tratamiento como el que ha programado el médico. Y yo vuelvo a Mariel. Mariel, dentro de ese listado recién vi como prudencia de nuestra primera entrevistada, en el sentido de, obviamente, esto no se trata de quién es más o quién es menos, pero en Entre Ríos y de acuerdo al censo que deben tener como entidad, como asociación, como organismo dentro de salud, ¿cuáles son las enfermedades poco frecuentes que más pesan en ese mapa que ustedes miran a diario? Bueno, sabemos que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes diferentes en el mundo. Ajá. De las cuales no todas se dan en la infancia, algunas se presentan en la adolescencia, en la adultez o en la edad madura. Nosotros, como estamos en el hospital de niños, tenemos más acceso al paciente pediátrico, pero igualmente hay consultas de gente mayor que, por ejemplo, quiere enfrentar la procreación y consulta a nuestra genetista, que Andrea Chirino, ojalá que después la podamos Ahora ya está en línea, ya entró al Zoom. Ahora, no, es con lo mismo que dijo Lucía, no hay una enfermedad que predomine sobre la otra. Tenemos acá un muestrario, un abanico de distintas enfermedades poco frecuentes, como por ejemplo la enfermedad de Huntington, Parkinson, ELA, AME. Tenemos un montón de enfermedades que tienen un cuadro bastante grave, digamos, una problemática importante no solo para el paciente, sino también para su familia. Así que bueno, el abanico es grande. Dentro de un ratito vamos a profundizar un poquito en lo que ustedes facilitan como entidad que surgió por ley, como lo explicaste allá lejos y hace tiempo. Andrea Chirino, fuiste nombrada recién y bueno, quería saber si nos está escuchando bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde Córdoba y agradeciendo esta posibilidad de hacernos conocer, de poder visibilizar estas enfermedades. Como recién decía cada uno de mis colegas y amigos que están ahí en tu mesa, estas enfermedades no hay una sobre otra, sino que cada uno de estos pacientes es importante, porque uno habla de raro, pero cuando tenemos ese paciente es el 100% para él. O sea, él tiene esta enfermedad y está buscando cómo solucionarlo, cómo cuidarse, ¿no? Y como decía Mariel, son de 6.000 a 8.000 y de estas un 90% son de origen genético. Entonces, un paciente que da vueltas de un especialista a otro hasta que puede llegar a su diagnóstico y por eso tenemos que acompañarlos. Y como recién decía, la industria farmacéutica, ahí la tenemos a Perla, Gustavo, está ayudándonos y mucho. Hay posibilidades de algunas enfermedades de hacer
productos químicos, porque uno le está buscando el porqué, y al saber dónde estamos parados podemos conocer la enfermedad y por qué se originó. Y como bien dijeron, son enfermedades que tienen tratamientos huérfanos, porque son tan raras, con diagnósticos raros, que hay que buscarle ese diagnóstico para tener ese tratamiento. Tratamientos que muchas veces son muy caros. Exacto. Pero no por eso imposibles. Persona, ¿sí? No por eso imposible. Ahí vos hablabas de orfandad, de un estado de orfandad, y es comprensible y entendible, porque si las enfermedades que son frecuentes nos requiere peregrinar permanentemente por enfermedad, por obras sociales, por cobertura y demás, me imagino lo que significa una enfermedad poco frecuente. Hubo una jornada la semana pasada aquí en Paraná, estuviste disertando. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes que te volcó la gente? Bueno, fue muy lindo, muy interesante, estuvimos muy acompañados, tanto de tu grupo para informar a la población y visibilizar, y también de los pacientes que en algunos casos decían, bueno, me diagnosticaron hace poco y no tengo cómo seguir esta evolución porque soy grande, lo que decía Mariel. No solamente se diagnostican niños, sino estos niños en algún momento van creciendo y terminan siendo grandes. Entonces, esa cuestión de comprender lo que tiene y ver cómo sigue la evolución, eso también es importante para el paciente. O sea, ya llegué a la adultez, ¿cómo sigo? ¿Cómo sigue mi tratamiento? ¿Cómo sigue mi acompañamiento? Porque uno dice, bueno, la diagnostico y después ¿qué? Y después acompañarlo. Muchas veces, a veces, como decían recién, los medicamentos son difíciles de encontrar, pero hay que acompañar al paciente. Recién decía Gustavo lo que es su familia. Y qué mejor que alguien te acompañe en este peregrinar, en este crecer juntos con tu hijo, tu madre, tu hermana, acompañarse, ¿no? Visibilizar y acompañarnos. La cuestión es que tenemos en el Hospital San Roque, como le decíamos siempre a esa gente que nos acompañó el día 28, que está el Hremser. El Hremser está para registrar. Si yo sé que existo, si yo sé que está esta patología, algo tengo que hacer como gobierno, algo que tengo que trabajar. Entonces, eso es lo que pedimos a la población. Lléguense, regístrense, si hay alguna persona que está peregrinando, bienvenido, lo vamos a atender y de paso lograr ver si llegamos al diagnóstico y con eso crecer con cada uno de estos pacientes. Andrea, o sea, vos hablabas del Hospital Materno Infantil, por lo cual nos ubicamos detección temprana de una patología. Eso se da a nivel embarazo, digamos, desde el primer momento se puede tener el diagnóstico a través de un análisis genético o con posterioridad. Mira, también fue hace poquito, para ser más preciso, el 3 ahora de marzo, el día de las anomalías congénitas o defectos congénitos. Esas también uno las puede detectar durante el embarazo. O sea, nosotros teniendo esa embarazada en control, si hay algo fuera de lo esperado, ya estás con todas las alarmas y todo el personal de salud acompañándola. O sea, ya desde el momento de la gestación, si hay algo que disparó una pregunta, ¿por qué hay mucho líquido amniótico? ¿Por qué hay poco? ¿Por qué tengo una fisura que se puede observar? ¿Por qué tengo un defecto del tubo neural? ¿Por qué? Ese por qué te hace disparar la pregunta, ¿qué es lo que viene atrás de ese niño? Y poder decir, bueno, este embarazo, esta unidad madre-niño va a ser acompañada hasta lograr saber de qué se trata. Por eso, desde ese momento tan importante como es la gestación, ya podemos acompañar. O sea, no es solamente tener al paciente enfrente nuestro, sino también tenemos un paciente que se llama nutrición, también tenemos un paciente feto. ¿Por qué? Porque si tenemos, en el caso de enfermedades poco frecuentes que son hereditarias, que se pueden dar en la misma familia, también podemos llegar antes. Podemos decir, bueno, está pasando esto y cómo sabemos cómo acompañarlos. Y yo tengo la suerte de tener en estudio a Perla Falcón, que a nivel farmacopea es una referencia, no solo provincial, sino en el ámbito nacional. Perla,
te pasa una vez que está el diagnóstico, que llegan padres, familiares, amigos a plantearte la dificultad para dar con una medicación y te piden investigar o te piden una determinada fórmula? Bueno, justamente tal como dijo Andrea, hay una expresión que nosotros usamos mucho, en que vivimos justamente luchando contra la orfandad en cuanto a al medicamento. Nosotros llamamos al medicamento que no existe medicamento huérfano. Es un medicamento que no existe. Es el medicamento que nosotros tenemos que lograr a través de lo que nosotros hemos investigado en cuanto al grado de solubilidad que puede tener una sustancia que se considera que puede ser beneficiosa, en qué vehículo tiene que ser solubilizada o suspendida. Todo eso conlleva un estudio muy profundo, porque nosotros tenemos que estar seguros de que el medicamento que preparamos tiene que impactar justamente en el lugar que tiene que impactar dentro del organismo para que dé el resultado que se está esperando. Entonces, nosotros, a través del conocimiento en sí, de la droga en sí, a través de las técnicas necesarias y de las buenas prácticas en farmacia, logramos, dentro de lo que nosotros podemos hacer en nuestra farmacia, el objetivo por el cual estamos trabajando. Por eso nosotros hemos logrado incluso preparar a niñitos con malformaciones que han sido después trasplantados, hacerle la preparación previa para que ese niñito pueda resistir hasta tanto sea trasplantado, y luego seguir la medicación una vez trasplantada para que ese órgano que ha sido implantado, como puede ser un corazón o puede ser un riñón, lo pueda seguir manteniendo en su cuerpito para siempre. Gente trasplantada, gente que busca soluciones, parientes. Digo porque este programa tiene mucha gente que se conecta, mucha gente que lo mira. ¿Dónde deben dirigirse? Ese teléfono necesario, esa línea que tiene, ese camino que tienen que recorrer, ¿por dónde empieza? Bueno, nosotros tenemos afortunadamente las redes sociales que en este momento nos aportan muchos contactos con gente que no sabe dónde ir y que se comunica a través de redes sociales. @Kremser, sobre todo en Instagram. Si no, en el Hospital San Roque. Si bien Andrea viene de Córdoba una vez al mes, pero ella está en atención por teleconsulta desde Córdoba. Así que hay gente que puede, estando acá en Entre Ríos, a través de sus hospitales de cabecera, hacer la consulta con Andrea. Y ahora, sí, quería comentar que si bien las enfermedades son poco frecuentes, son raras, pero decimos que ¿qué son poco frecuentes? Una persona afectada cada 2.000, 2.500 personas. Y nosotros en nuestro entorno, ¿conocemos o no a 2.000 personas? Quiere decir que todos conocemos a algún enfermo poco frecuente. Sí, lo que pasa es que no se le da mucha difusión, no se le da mucha prensa, como quien dice, a este tipo de Por eso patologías. nosotros somos facilitadores. Yo siempre tomo el gran desafío de la comunicación. Incluso el año pasado me tocó presentar una jornada de fibrosis quística, para lo cual tuve que tomar contacto con la enfermedad. Y me anoticié y aprendí y me sentí bien aprendiendo, digamos. Y de ese intercambio, y ahora primero voy a Gustavo y después vuelvo a Andrea, la necesidad de visibilizar, porque uno es huérfano cuando no tiene a nadie. Y lo primero que me parece hay que tener es gente que nos mire, que nos identifique y que a partir de ahí se solidarice, ¿no, Gustavo? Claro, eso es lo que nos pasó a nosotros cuando nos enteramos que María Josefina tenía como diagnóstico la fibrosis quística. Ella, gracias a Dios y a los métodos de diagnóstico, ella nació un 18 de diciembre y al 24 de enero del año siguiente ya estaba diagnosticada con fibrosis quística.
Y cuando nos dan semejante diagnóstico, uno como papá se queda paralizado. Y al mismo tiempo se entera que en la localidad donde nosotros vivimos, que es General Ramírez, hay otros pacientes con fibrosis quística de chicos que son más grandes. Entonces, si a Josefina no le hubiese tocado, tal vez yo nunca me hubiese enterado de que había otros pacientes con fibrosis quística y tampoco me hubiese conectado con Fátima Ince de la asociación. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que falta visibilizar y falta concientizar a la sociedad. Como yo doy clases en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la sede de General Ramírez, se nos ocurrió, para visibilizar la fibrosis quística, hacer una serie de jornadas de capacitación al equipo de salud, del cual participaron Mariel, Andrea, Perla, y formar a los kinesiólogos como primer medida. Y como segunda medida, ¿por qué no visibilizar cuántos pacientes hay con fibrosis quística en la localidad? Entonces, en ese entonces, Josefina era bebé y plantamos un árbol por cada paciente. Y esto, yo quiero hacer un contexto de lo que está diciendo y la importancia de la estrategia adecuada para mirar la patología de que se trata. La fibrosis quística básicamente ataca los pulmones. Y plantar un árbol tenía un todo asociado por el color, por el verde, por lo que significa al oxígeno. El poder respirar. Ese retorno, me imagino, cada árbol habrá tenido alguna distinción. Claro, cada árbol lleva el nombre de cada paciente. Entonces tenemos en la Plaza Redonda de General Ramírez, tenemos 4 árboles de roble que van creciendo y los plantamos muy chiquitos, habrán tenido 20 centímetros y hoy miden más que María Josefina. Entonces, la salida obligada es pasar por la rotonda a ver su árbol. Y es una manera de visibilizar. Y después se fueron haciendo otras acciones en forma conjunta con la Municipalidad de General Ramírez, como pintar un mural para el 8 de septiembre, que es el Día de la Fibrosis Quística. Se hizo una bicicleteada saludable también para visibilizar a la fibrosis quística y también actividades educativas en la escuela donde asiste María Josefina para concientizar a los compañeritos acerca de qué es la fibrosis quística y qué cuidados hay que tener para relacionarse con ella. Y nosotros tenemos más testimonio, hay gente que está esperando para entrar. Y el objetivo de este programa, más que informar, es tomar el desafío de aprender. Tomar el desafío de aprender, porque si no todo queda en que hay una organización que fue creada por ley, que está dentro del Hospital San Roque y ahí se monitorea las enfermedades que pueden ser genéticas, poco frecuentes y demás. Y el tema tiene que tener más carne de historias de vida, porque si no nos sirven, nos quedamos en el título nada más. Y por eso la visibilización que ustedes supieron la semana pasada, todos los medios hablaban de una jornada de visibilización. Y le hago, antes de ir a la pausa y agradeciéndote a vos, Gustavo, que hayas estado presente con este testimonio, vamos a hacer entrar otro testimonio, mientras las señoras me siguen acompañando un ratito más. Está más lindo acá que afuera, Perla, le aseguro. Sí. Digo, Andrea, ¿qué se te ocurre decir cuando hablamos de necesidad de visibilizar? Cuando hablamos de lo que le puede estar pasando a algún televidente en este momento, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, como recién decías, no solamente es el paciente que está dando vueltas, sino que entre nosotros los del equipo de salud pensar en estas enfermedades raras, ¿sí? Porque siempre vamos y decimos, bueno, un paciente, inclusive tenemos, recién estaban mostrando Gaucher, tiene el hígado grande, y uno dice, bueno, debe tener una hepatitis, debe tener alguna otra lesión por alguna infección, y tenemos que pensar que existen, es lo primero, porque si sabemos que pueden existir, podemos trabajar. Y al paciente comentarle de vuelta, esto está
tienen la posibilidad de un diagnóstico y recién hablaban de los medicamentos y uno dice, son caros, como son huérfanos, deben ser muy caros, pero tienen accesibilidad. Muchas veces, y lo escuché en la plaza, es, tengo una enfermedad genética, ¿para qué quiero saberlo? O algunas veces las obras sociales, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quieres llegar a un diagnóstico si no vas a tener un tratamiento efectivo? No te vas a curar. Si yo sé que me espera, si yo sé, trabajo en ello, si yo sé, puedo luchar, lo que recién decías, puedo avanzar, puedo acompañar, y yo no tengo como nombre Andrea enfermedad rara, yo soy Andrea, que tengo que compartir mi vida con esto, pero tengo que sobreponerme y tengo que avanzar, no me tengo que quedar con esto. Por eso es importante conocer, y el conocer lleva varias cosas. Conocer lleva a saber por qué tengo esto, cómo lo puedo trabajar y lo heredaré a mis hijos. Se lo seguiré pasando a alguien en la familia. ¿Puedo evitar esto haciendo qué? Porque también tengo otros tipos de medidas, que no solamente es el tratamiento medicamentoso, sino que tengo tratamientos de vida saludable. Recién decía Gustavo, la bicicleteada, hacer cosas saludables, cosas que me permiten vivir con esta patología y me permite vivir en mi familia. Totalmente. No siempre llegando tarde. Te ¿sí? pido la Entonces, paciencia. También, Te pido la paciencia, aguantarnos. Tengo que ir a la pausa porque me la están reclamando. Se van a incorporar más gente al Zoom para seguir ampliando el círculo de experiencias, de historias de vida. Porque eso es, la enfermedad poco frecuente está en personas que son historias de vida, de familias, de familiares directos, de desafíos, porque también la condición de asumir la familia que tengo, alguien que de por vida va a tener una vida distinta, diferente, con ese camino que va a ser todo un aprendizaje, debe requerir algunas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Así que yo los invito, si quieren saber, denos su mensaje, tenemos línea de mensaje, tenemos unos minutos más al aire para que usted aprenda sobre las enfermedades poco frecuentes. Volvemos enseguida. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. Trabajamos para transformar Entre Ríos. Con recursos propios estamos recuperando 30.000 kilómetros de rutas y caminos de nuestra provincia. Más seguridad, mejor transitabilidad y un impulso clave para el desarrollo productivo e industrial. Nuestro compromiso es intervenir el 100% de la red vial. Y lo estamos cumpliendo. En cada obra, mañana mejor que hoy. Plan de recuperación y mantenimiento vial provincial. Gobierno de Entre Ríos. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. ¿Qué
¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Aquí estamos de vuelta y le voy a decir buenas tardes a Jessica Escobué, mamá de Maya Oxoran. ¿Así suena bien? Sí. Perfecto. Dentro de un ratito charlamos contigo para interiorizarnos en tu historia de vida y en el desafío que fue. Ella es mamá de una chica que tiene EPOF. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es EPOF? Enfermedades poco frecuentes. Ella tiene síndrome de Lennox. ¿Síndrome de? Lennox. Lennox. Aprendemos del síndrome de Lennox. Querías hacer un cierre concretamente, Mariel. No, bueno, de acuerdo a tu pregunta, vos me preguntabas qué hacer, cómo asistir, a dónde ir. Bueno, nosotros estamos en el Hospital San Roque los terceros viernes de mes con la doctora Chirino, pero estamos permanentemente. O sea que si quieren consultar, pedir un turno, pueden dirigirse al Hospital San Roque o llamar telefónicamente. En el interno 242 lo vamos a atender y pueden, digamos, hacer su consulta o reservar un turno o preguntar cuándo viene la doctora. Mucha gente pregunta cuándo viene ella. Quería decir también que lamentablemente nosotros esta ley que tenemos desde el año 2014 todavía no está reglamentada. O sea que todo lo que hacemos es gracias al apoyo que tenemos de los papás, como Jessica, como Rocío, como un montón de papás y mamás que van y nos ayudan al trabajo diario. Porque al no estar reglamentada la ley, no tenemos presupuesto, no tenemos espacio físico, estamos funcionando en un consultorio. ¿Hace cuánto que están así? 2014. 2014. Todo dicho. Hay hechos que hablan más que mis palabras. Gracias por estar. No, gracias a vos. Voy a saludar a otro Zoom, me voy a Buenos Aires que no la está pasando para nada bien por estas horas con un corte de luz que le complica la vida a más de un ciudadano y con una altísima sensación térmica. Carla Reche, que pertenece a una organización que tiene que ver con la manifestación artística para hablar, y a propósito de hablar de una enfermedad poco frecuente. Carla, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos en el piso. Gracias por la invitación. No, por favor. Hablábamos de la importancia de visibilizar enfermedades poco frecuentes, el arte, un camino. Contale cómo surgió esto de visualizarte para hablar de fibrosis quística. Bueno, Visualizarte es un colectivo, somos artistas, una convocatoria de muchos artistas, familias, educadores, asociaciones FQ en Argentina y en México, también personal de salud de distintos hospitales, centros de especialización FQ, y también diferentes universidades de la provincia de Buenos Aires que nos acompañan. Dentro de estas asociaciones FQ, que apoyan la campaña que nosotros lideramos y comenzamos desde el año 2023, es Visualizarte por la FQ. Es más que nada visibilizar en conciencia a través del arte, llevando este abordaje interdisciplinario entre lo que es salud, con las charlas, cultura, porque estamos acercando a través del arte y la comunicación al territorio, ¿no? Y principalmente también, importante, es el abordaje en educación, como llevamos el proyecto también a diferentes escuelas, tanto de Esteban Echeverría
llegamos a Paraná en noviembre, gracias a la Asociación Entrerriana de Fibrosis Quística, alguien como yo FQ, que estamos súper agradecidos. Y bueno, básicamente estuvimos concientizando a través de muestras de arte, conversatorios, con referentes médicos, y vamos a seguir este año, estamos volviendo a la actividad y vamos a proponer diferentes actividades previas al 8 de septiembre para poder seguir rodando y visibilizando y que la gente conozca esta patología. Profundizo ahora el testimonio en primera persona. En tu familia hubo una persona que tuvo fibrosis quística, y a partir de ahí, ¿no?, tomar conciencia de esto. Digo, estos programas sirven porque la gente un poco dice, yo voy a vivir con esto toda la vida, y de pronto puede tener un peso emocional, un peso psicológico, un peso a nivel neurológico que no siente de pronto que no lo puede soportar. ¿Esto puede llegar a ser así? Sí, a veces nosotros atravesamos un montón de cosas. Voy a empezar en primera persona a hablar sobre... Alma nace en el 2015. La ley FQ sale en el 2020. Pero en el año 85 yo tuve una hermana que tuvo FQ y falleció, pero en un contexto donde no había información, no había ningún acceso a nada, porque solamente era tomarse en el 85, tomarse un avión a Estados Unidos para hacer un estudio genético, porque el país no se podía anotar, era muy difícil. Y entonces, hoy la realidad para tu hijo es diferente. Claro, es diferente. Hay mucha lucha de muchos padres detrás y familias que han caminado antes, y es eso también, ¿no? Es la militancia de los derechos. Es la militancia de los derechos. Tal cual, muy contundente la frase. Voy a dialogar un poquito con otra mamá que tiene un hijo o una hija, contame. Una hija. ¿Una hija qué edad tiene? 17, va a cumplir 18. Bueno, contame, ¿cuándo fue diagnosticada? Y bueno, de ahí en más el camino, ¿no? Claro, Maya nació con un deprimido grave al nacer. De ahí empezamos un camino de rehabilitación porque lo único que tenía afectado era lo motriz. A sus 9 meses ya gateando empieza a convulsionar. Le hice los estudios y venía, no encontrábamos el diagnóstico hasta que le hacen un estudio y la diagnostican con síndrome de West. Cuando la diagnosticaron con síndrome de West... ¿Afecta la motricidad? El síndrome de West es convulsiones. Una epilepsia. El síndrome de West es un diagnóstico de epilepsia. Todo lo que Maya tiene es neurológico. De ahí viene después todo lo demás. Cuando me dicen que tiene síndrome de West, me dicen que va a ser un vegetal que crece postrado en una cama y que a los 3 meses se iba a morir, que no había nada para hacer. Ahí empieza mi peregrinar. Decido llevarla a Buenos Aires, al Garrahan, a entrar por cualquier forma porque no tenía derivación, así que esperé a que ella tenga una descompensación, dando vuelta en Buenos Aires. Cuando ella se descompensa, entro al Garrahan para hacerla atender de urgencia. Y ahí le empiezan a tratar por el síndrome de West. Yo ya a esa altura, Maya, de tantas convulsiones que tenía diarias, era un vegetal, literal, que vos le tocabas los ojos y ella no pestañeaba, le podías tocar tranquilamente la bolilla. Yo siempre dije que tenía una muñequita de trapo, porque era eso, literal, no hacía nada. Cuando le empiezan a hacer el tratamiento, allá ella empieza a fijar la vista, empieza a moverse de a poco. Y un tiempo estuvo con la medicación que se le dio bien. Después empezaban las recaídas, las desmejoras, volvíamos a cambiar medicación, íbamos y veníamos a Buenos Aires.
Después empezó a tener un deterioro importante, donde empezó a dejar de hacer todo de nuevo y convulsionar todo el tiempo. En ese momento, el síndrome de West es una enfermedad poco frecuente y era muy poco conocido, y andábamos en busca de ver quién lo conocía, quién lo tenía. En ese momento yo estaba, que para mí es una eminencia, Betiana Coma Guerrero, que es neuróloga, y buscábamos lo que sea. Y ahí empezó a hacer la dieta cetogénica. Se trabajó con la dieta cetogénica, empezó su mejoría. Estuvo mucho tiempo, viajábamos al Hospital Vilela de Buenos Aires de Rosario. Ella siguió, logramos que camine con andador, traviesa, caminaba con su rodilla, jugaba, comía, hacía todo lo que no me habían dicho que iba a hacer. Lo hizo a su manera, lo hizo. Seguimos buscamos otras alternativas. Maya empieza a tener a sus 9 años otra recaída, donde ahí se le pone un botón gástrico, un estimulador vagal en el nervio vago del cerebro, que funciona como el marcapaso. Sí. Y eso larga destellos para cortar las crisis convulsivas que tiene diariamente. Y en ese momento se le diagnostica el síndrome de Lennox oculto en el West. El síndrome de Lennox es una variante de epilepsia infantil, la más grave, que es conocida por su difícil manejo, convulsiones refractarias y variadas, y que trae. En definitiva, porque no quiero que se me pase el tiempo sin ir aprovechando de estas historias de vida. ¿Cuántos años hasta que conseguiste la respuesta definitiva? No tiene respuesta definitiva. Todavía no. ¿Pero el mundo de la ciencia la tiene? No. No está todavía. Son enfermedades raras, poco frecuentes, que tienen tratamiento pero no cura. De eso vamos cada año, por eso te voy marcando en las diferentes cosas que se fueron adecuando. Pero qué maravilla lo que lograste. Sí. Lo que digo, hablo en primera persona porque hay que ir y buscar respuesta, digo. Sí, llegamos al cannabis. Es lo último que hay. Me imaginé. El cannabis. El cannabis. Sí, me imaginé que era el cannabis. Y con el cannabis ella dejó de tener, porque tenía más de 1000 convulsiones diarias. Dejaba de respirar, tenías que reanimarla. Estuvo 1 año internada en el Hospital de Niños San Roque, y con el cannabis mejoró muchísimo. Siempre digo, son los medicamentos huérfanos que muchas veces charlamos, pero que realmente son muy, muy importantes para la salud. Antes de que se diera todo el debate sobre la medicina canábica, de hecho venimos de una gestión de gobierno que incluso hay hasta instrumentos legales que se están tratando de habilitar para facilitar la investigación, para cultivarlos en circuitos estatales que estén vinculados a la ciencia. Antes de que pasara todo eso, ¿cómo hacías para suministrarles el medicamento? Antes estaban las mamás cultiva, se estaba trabajando con eso, pero nosotros llegamos a hacer la demanda a la obra social, porque el cannabis de Maya venía de Estados Unidos, el Charlotte, y ganamos el amparo acá, y fue en ese tiempo que se hizo un amparo también en Buenos Aires, desde una provincia donde se lo habían rechazado, se hizo al Superior Tribunal de Justicia y lo ganaron, y junto con ellos salió el de acá de Paraná, que fue el de Maya. Exacto, fue el medicamento que mayor mejoría, o una mejoría en mayor grado le produjo. Tiene una mejoría fantástica, porque te digo que de más de 1000 convulsiones diarias no la podíamos tener despierta, porque ella lo único que hacía era convulsionar. Llegó al punto de tener 3, 4 y de volver a conectarse,
porque si bien ella no habla, no balbucea, ¿no? Ella está conectada, ella reconoce. Entonces, para nosotros es algo importantísimo de tener un diagnóstico, de decir 3 meses de vida y vas a tener un vegetal, a que hoy vaya a cumplir 18 años y que todavía tenga esas ganas de vivir, que se pueda conectar, te pueda sonreír, es magnífico. No, ni hablar, ni hablar. Digo, como ejemplo, lo dice todo, lo dice todo. Recién me decía Perla, porque nosotros en esto de educar también decimos, ¿no? Son historias solidarias. Vos me decías, yo quiero decir algo de que había patologías antes que no tenían medicamentos y después con investigación sí se pudo conseguir una fórmula mágica, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me refería a los recién nacidos, a los neonatos que morían sin saber qué es lo que pasaba. Bueno, las tecnologías hicieron posible saber cómo a lo mejor una carencia de sodio, de potasio, o de cualquier otro elemento así muy sutil producía la muerte de un recién nacido por problemas de insuficiencias renales, insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardiológicas. Producían la muerte de esos niños. A través de las investigaciones y con fórmulas, si se quiere, muy sencillas, hoy salvamos día a día muchas vidas de recién nacidos, así como pasa con la enfermedad transmitida por los gatos, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis congénita, que si nosotros tenemos listo el medicamento de un niño nacido con toxoplasmosis congénita, le salvamos la vida y el futuro de ese ser, gracias a que se hace en el acto esa medicación. Qué bárbaro, ¿no? Y aquí me escriben, buenas tardes, qué buen programa. Tengo un nieto de 15 años que comenzó con una ascitis y después de varios exámenes llegaron a la hipertensión pulmonar, por lo cual enferma su hígado y todavía está sin tratamiento. Nos dijeron que es una enfermedad poco frecuente. Realmente historias de vida. Carla, obviamente que este peregrinar en el mundo del arte para visualizar una enfermedad logró una reacción por parte de quienes van a las convocatorias de ustedes. ¿Cuál es la primera y principal? Estoy corrida por el tiempo, pero decime, porque me importa que este mensaje esperanzador, como el de ustedes que están dando, de levantarse de la nada y hoy a través del arte poder estar hablando de esto y tener una condición que se puede pelear la vida, es mucho. Sí, lo importante es esto, ¿no? Los síntomas que podemos tener y también la escucha, ¿no? del territorio. El tema es que nosotros tenemos que visibilizar lo que pasa en las casas, porque es una enfermedad también que trae muchos silencios. Yo empecé a destapar todo lo que es una generación por una hermana, y hoy mi hermana, mi hija, es la paciente, digamos, ¿no? Pero hay muchos actores dentro de la sociedad y hay que hacer hincapié sobre los valores, la empatía y aprender también de que no estamos solos, no podemos hacer todo solos, siempre en colectivo y con amor pasó todo esto, así que vamos a seguir adelante y queremos agradecer muchísimo desde Visualizarte a la capital entrerriana, que nuestro corazón está también ahí, siempre con las puertas abiertas y estamos muy agradecidos de este espacio. Gracias, gracias y siempre a disposición, siempre a disposición. Digo, Gustavo, como hemos visto, la solidaridad y el aprendizaje es únicamente conociendo. Ahí Carla puso en el amor fraterno, en la ayuda, esa condición necesaria para que estas enfermedades algún día dejen de llamarse enfermedades poco frecuentes, tengan nombres y tengan una comprensión de la sociedad un poco más allá, ¿no? Sí, yo pienso que ese es el principal desafío para el equipo de salud. Lograr un diagnóstico temprano, porque el diagnóstico muchas veces demora y uno como papá anda peregrinando de especialista en especialista. Otro desafío muy importante es del tratamiento farmacológico, porque a través de las fórmulas magistrales
nosotros le podemos dar calidad de vida a los pacientes y a los médicos, como a nuestro paciente Luz. Y otro desafío que es para los profesionales del equipo de salud es aprender a trabajar de manera interdisciplinaria. Totalmente. Médicos, nutricionistas, bioquímicos, todos en equipo para lograr la calidad de vida de los pacientes. Yo les agradezco, Perla especialmente, que se movilizó con esta temperatura. Muchas gracias, siempre está abierta, Gracias es a muy vos. generosa con su tiempo para con nosotros. Gracias a vos por ese testimonio y por no haberte rendido. No. Por no haberte rendido. No nos rendimos y seguimos. Invitamos a todos que vayan en el Clemser, los esperamos, porque tanto como los especialistas, como dijo Mariel hoy, estamos nosotras para acompañarlos y que rendirse no vale. Hay que seguir. Rendirse no vale, lo dice una mamá a quien alguien con mucha crueldad le dije, la sentenció. Tenés una criatura que vivirá 3 meses, va a ser un vegetal y no te va a acompañar mucho. Está por cumplir 18 años. 18 años. No hay que explicar más nada. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Claudia. Nosotros tenemos programación que comienza ahora y que se estrena de esta manera. En este espacio, el debate, el miércoles estaremos puntualmente 16:30 en nuestro canal, Canal 11.